Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Rebe y hoy estoy acompañada de Gwen Morales. Hola Gwen, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Rey? ¿Todo bien? Gwen es la esposa de nuestro pastor Diego y hoy está aquí para que podamos conversar sobre el valor de la fe, que por cierto estamos cerrando la serie de valores, más bien el valor de la fe. Estamos cerrando ahora en noviembre este tema que hemos estado conversando. Y bueno, una de las cosas que me gustaría hacer para empezar es poder leer un versículo que tiene que ver justamente con el valor de la fe. Y a partir de este versículo explicarles que hoy queremos hablar con Gwen sobre cómo vivir la fe, ¿verdad? Y Hebreos 10, 38, 39, lo voy a leer, Gwen. Dice más, el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y bueno, como les contaba, ¿verdad? Queremos hablar de fe, Gwen, y de la fe aplicada a nuestro diario vivir, ¿verdad? A lo que vivimos constantemente, las situaciones que se presentan a diario. Y quiero empezar preguntándote más bien, ¿cómo fue que empezó tu camino en Cristo? Para que también la gente te conozca un Sí. poquitito. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Como connotación cristiana, mis papás asistían a la iglesia, ¿verdad? Entonces, desde pequeñitos, siempre mis hermanos y yo íbamos a escuela dominical, después vivíamos en Cartago en ese momento, después nos pasamos a vivir a Belén y en Belén nos involucramos también en una iglesia cristiana, íbamos todos los domingos y fuimos creciendo ahí siempre en la misma iglesia, ¿verdad? Desde chiquititos y hasta llegar después, digamos, al grupo de jóvenes y todo, ¿verdad? Entonces yo tenía siempre como toda la noción del cristianismo, ¿verdad? De portarse bien, del pecado, de lo bueno, así, ¿verdad? Pero sí fue como en un momento en la adolescencia, ¿verdad? Que sí tuve como un encuentro real, ¿verdad? Por llamarlo de esa manera, con Jesús. Porque todo lo que pasaba antes era como, sí, que a mí me gustaba, ¿verdad? Y que era parte de nuestra dinámica familiar y de mi dinámica de vida, pero había algo que ya después yo entendí como que no había conectado bien todos esos años, ¿verdad? Por más que yo conocía y que ya hasta me había bautizado siendo adolescente y todo, ¿verdad? No, yo no había hecho como ese clic, ¿verdad? Pero cuando estábamos en el grupo de adolescentes, ¿verdad? Que ahí ya también estaba Diego y un montón pues, de la gente de nuestra generación de la iglesia de Belén, tuvimos la oportunidad de tener un grupo de intercambio con una iglesia de estados, que era a través de la organización con la que nosotros empezamos a servir años después. Ajá. Entonces, con esta gente, ¿verdad? Y con todas las actividades que se hicieron y que estuvimos mucho tiempo involucrados, también nosotros recibíamos como un entrenamiento, ¿verdad? De evangelismo, de cómo compartir de nuestra fe con nuestros amigos, ¿verdad? Y todo. Entonces, fue como que ese fue el clic, ¿verdad? Que a mí me faltó hacer todos esos años para entender realmente de qué se trataba el cristianismo, ¿verdad? Porque yo, ya analizándolo, ¿verdad? Después yo estuve viviendo, aunque fue muy joven, igual que eso pasó, como muy religiosamente, nada más, ¿verdad? Como una lista de todo lo malo que no hay que hacer y todo lo bueno que sí hay que Sí, hacer, exacto. ¿verdad? Pero no Ajá. era algo que fuera como lo que de verdad le daba sentido a mi vida. Exactamente, Pero a sí. través de ese grupo, ¿verdad? Fue como la oportunidad que Dios usó para que yo lograra entender bien de qué se trataba, ¿verdad? Que ser cristiana tenía que ver con todo mi estilo de vida y no con solo unas partes, ¿verdad? Entonces fue como, de eso fue definitivamente lo que marcó como un antes y un después en mi relación con Dios, ¿verdad? Porque justamente fue cuando empecé a tener una relación con Dios cercana, ¿verdad? Y de entender quién era Jesús y por qué era importante y qué era el significado que realmente Jesús tenía en mi vida, ¿verdad? Y el lugar Exacto. que quería tener. Entonces, ya para despuesito de ese tiempo, ya Diego y yo ya nos empezamos a conocer y ya empezamos a ser novios, ¿verdad? Y todo el resto de la historia. Entonces, fue muy chiva porque esa organización, ¿verdad? Que en ese momento se llamaba Sun Life, siguió como dándonos entrenamientos, ¿verdad? Entonces, el grupo de jóvenes en ese momento se capacitaba y hacíamos como cosas muy chivas, ¿verdad? Pero más que todo,
ya como a una conciencia a nivel personal de qué era lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces, como yo sí logré tener la convicción, ¿verdad? Desde ese momento que eso era lo que yo quería hacer, ¿verdad? Como todo eso que yo estaba descubriendo Sí, y como como eso, dedicar tu vida sí, a como eso, eso a tan servir a chiva Dios. de que era Ajá. Jesús y lo que significaba en mi vida y como que fue así, ¿verdad? Que me abrió los ojos, ¿verdad? De cómo realmente era la vida y como que le diera otro significado a las cosas, era lo que yo quería compartir con las personas, ¿verdad? O Claro. era como lo que yo realmente quería, pues invertir la mayor parte de mi tiempo, digamos, en hacer eso con otras personas, ¿verdad? Entonces, ese fue más o menos como el proceso y al mismo tiempo Diego de forma personal lo estaba llevando también, ¿verdad? Y yo por mi lado con Dios, entonces ya siendo novios, ¿verdad? Nosotros teníamos como muy claro que eso era algo que queríamos hacer. Sí. ¿Verdad? No fue como que nos pusimos de acuerdo para tener algo en común, ¿verdad? Sino que Dios Sí. por su lado, ¿verdad? Solitos. Venían como con el mismo objetivo los dos. Exactamente, sí. Entonces Ajá. ya después siendo novios y ya con planes de casarnos y todos, teníamos como ese mismo deseo, ¿verdad? De servir a Dios de esa manera, ¿verdad? Y Sí. que lo que fuimos haciendo era a través del grupo de jóvenes. Entonces, como lo que nosotros estábamos viviendo y estábamos aprendiendo, lo poníamos en práctica con el grupo de jóvenes de esa iglesia en Belén hace muchos años. Sí, que justamente ustedes se casaron muy jóvenes. Yo estuve ahí. Sí, sí, usted fue testigo de qué tan jóvenes estábamos. Sí, ustedes se casaron muy jóvenes y ahí en ese momento, bueno, el matrimonio es un punto trascendental en la vida de cualquier persona y ahí en ese punto, en ese momento, bueno, vos me decías que entonces lo que hicieron fue como empatar ¿verdad? Ese sentido de vida, digamos, o ese sentido a servir a Dios, ¿verdad? Pero ya casados, ¿cómo empezó ese proceso, verdad? ¿Cómo fueron esos retos de recién casados, de servir a Dios, en qué iban a trabajar también en ese momento, verdad? Sí, ¿Cómo se desarrolló esa etapa? bueno, eso fue un momento interesante, ¿verdad? Con sus altos y bajos, como todo, ¿verdad? Sí, claro. Fue muy chiva porque nosotros estábamos muy jóvenes, ¿verdad? Y estábamos de como con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y como con mucha convicción, porque no era una emoción, ¿verdad? Era realmente una convicción de que eso era lo que nosotros queríamos hacer. Entonces fue como, ya Diego en ese momento sí tenía como un año, un tiempito más de estar sirviendo como medio tiempo, ¿verdad? En misiones con esta organización y también tenía como su trabajo por aparte como profe. Y yo venía saliendo de terminar la U, que fue como tiempo completo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar los dos, ahora ya casados, a hacer lo mismo que estábamos haciendo desde antes, pero con muchísima más intención, ¿verdad? Entonces dedicábamos todo nuestro tiempo en ese momento a invertir en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Que era muy chiva y a la vez como muy demandante porque el grupo era no grandísimo, digamos, pero sí tenía Sí, ya claro. bastantes chiquillos, ¿verdad? Que nosotros queríamos, como siempre, estar en contacto con ellos, hacíamos grupos pequeños todo el tiempo, ¿verdad? Invertíamos uno a uno, teníamos reuniones de chicos, de chicas, de todo, y también servíamos con la organización esta que se llamaba Sun Life. Entonces, todo, como todo nuestro horario, estaba invertido en eso, ¿verdad? Entonces, sí fue como que nosotros dijimos, bueno, hagámoslo así, ¿verdad? Pero sí es importante mencionar que estábamos en un ambiente o conocíamos a muchas personas que también se dedicaban a hacer eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso sí era como una motivación para nosotros, estando tan jóvenes, de que eso que nosotros queríamos hacer realmente se podía, ¿verdad? Como teníamos amigos muy cercanos que tenían años de estar viviendo de esa manera, que se llama, ¿verdad? Como vivir por fe, como comúnmente se conoce, ¿verdad? Sí, Que eso significa que usted ajá. no tiene un salario como tal o que Sí, no es remunerado su servicio, ¿verdad? Sino que usted necesita tener una red de apoyo ajá. que invierte económicamente en su ministerio y permite que usted viva, ¿verdad? Como Sí, un salario, como una sí, familia, sí, ¿verdad? sí, que Entonces, para tengan algún nosotros ingreso. en ese momento, esa era la dinámica. Éramos solo dos, ¿verdad? Entonces era un presupuesto muchísimo menor, pero aún Sí. así siempre fue como ahí, ¿verdad? Como altos y bajos en esa parte, ¿verdad? Pero ese mismo proceso como que nos ayudó mucho a afianzar nuestra fe, ¿verdad? Porque
por más apremiante que podía estar la situación en algún momento, siempre pasaba algo así como increíble para que llegara Sí. lo que necesitábamos en el momento justo, Sí. ¿verdad? Entonces fue muy chiva realmente como experimentar eso en ese primer año, porque sí fueron como varias situaciones en las que nosotros dijimos, bueno, no tenemos qué Sí. hacer, ¿verdad? No sabemos cómo resolver esto, y así en el momento que menos lo pensábamos y que más lo ocupábamos, llegaba, ¿verdad? La respuesta de Dios en diferentes áreas, ¿verdad? No solo Ajá. en la financiera, pero en la financiera fue una importante, Claro, ¿verdad? sí. Ya después empezamos a ver también nosotros que se nos estaba haciendo complicado mantenernos a tiempo completo los dos, ¿verdad? Justamente porque la parte financiera era complicadilla, ¿verdad? Entonces, ahí fue también como que tomamos un paso de fe, ¿verdad? Sí. Por llamarlo así, de buscar alguna solución, ¿verdad? Entonces dimos como todo ese primer año de tiempo, ¿verdad? De invertir también como en levantar apoyo, que es la forma en que lo llamamos, ¿verdad? De buscar personas que quieren invertir en el ministerio, que quieran hacer donaciones para mantener el ministerio y así, ¿verdad? Pero dijimos, bueno, también tenemos las herramientas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Claro, Dios nos sí. permitió estudiar y nos permitió, ¿verdad? Tener como esos recursos, entonces Claro. pues también los vamos a poner En en funcionamiento. función, ¿verdad? Y Sí. que sea una manera también en la que Dios empiece a proveer. Sí, Entonces, claro. fue así como desde el segundo año, y fue también, ¿verdad? Como una de esas historias increíbles de cómo a mí me llamaron del MEP, ¿verdad? Que es donde todavía sigo trabajando, desde ese momento que fue demasiado necesario ese ingreso, ¿verdad? Entonces empezamos a tener como ese rol, ¿verdad? De familia, que entonces yo trabajaba en las mañanas, que es una de las ventajas que tiene el ser maestra, ¿verdad? Que los Sí. horarios no son tan extensos, y entonces igual en las tardes, en las noches y los fines de semana seguíamos invirtiendo full en el Sí, ministerio. siempre has seguido invirtiendo, ¿verdad? En chicas y en Sí, poder desarrollar con ellas discipulado. sí, porque Ajá. en ese momento también estábamos viviendo en Belén, que era donde estaba la iglesia, ¿verdad? Ajá. Entonces era también muy estratégico vivir tan cerquita, porque toda la población, ¿verdad? Todos los chiquillos del grupo de jóvenes eran nuestros vecinos, ¿verdad? Donde Claro. vivíamos. Entonces fue también como un tiempo muy bonito, porque nosotros estábamos muy jóvenes, teníamos mucha energía, teníamos mucho tiempo, Sí. ¿verdad? Para Ajá. invertirlo todo literal en eso. Entonces, más bien en ese momento nosotros sí vimos como demasiado la bendición de Dios de empezar en esa dinámica con ese trabajo, porque entonces igual económicamente nos permitía tener más recursos que lo invertíamos también en el ministerio, Claro, ¿verdad? excelente. Entonces podíamos hacer algunas cosas más intencionadas, más planificadas, porque teníamos un presupuesto, ¿verdad?, que dedicábamos exclusivamente al ministerio. Entonces también nos permitió pues hacer algunas cosas más que tal Claro, vez ni pensábamos al principio que las íbamos a poder hacer, claro. ¿verdad? Pero fue un poco así. Gwen, y pasó el tiempo, ¿verdad? Sí, Y mucho. pasaron los años, como. Pasaron casi 14 años. Ajá. Ajá. Y bueno, la familia creció, ¿verdad? Ya está Lucas, Gael, Felipe. Sí. Y bueno, y el diario vivir implica retos, ¿verdad? El desarrollo de la familia, el cuidado de los chicos, o sea, y cómo ahí podemos ver aplicado, como vos decías, ¿verdad? Literalmente vivir por fe. ¿Cómo hemos aplicado eso bueno, a la dinámica de tu familia, a tu dinámica de trabajo también, Sí. ¿verdad? La dinámica de Diego, que también tiene que desenvolverse en un montón de funciones. Entonces, háblanos un poco de eso, porque también yo pienso a veces ¿verdad? Que la gente a veces idealiza un poco el diario vivir del cristiano, ¿verdad? Y nosotros enfrentamos retos constantes. Contanos un poco sobre eso, cómo se desarrolla esa dinámica de vida y cómo, ¿verdad? Y cómo ahí se ve manifestada la fe. Bueno, nosotros sí teníamos como muy claro desde antes de casarnos que queríamos tener hijos, ¿verdad? No sabíamos cuántos, no sabíamos lo que era tener 3, pero sí sabíamos que queríamos ser papás, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, y también al casarnos tan jóvenes nos dio como el chance también de invertir por 5, casi 6 años Sí, en el bastante. matrimonio y en el ministerio sin tener bebés, ¿verdad? Entonces eso fue como algo muy chiva también que pudimos como ejercer muy, sí, como con mucho entusiasmo y como sin Claro.
freno el ministerio, ¿verdad? Sí. Porque ya después, cuando llegan los hijos, ya es diferente, Sí, ¿verdad? hay que organizarse diferente, Sí, totalmente. pero sí, yo siempre recuerdo, y le estaba comentando a Diego hace un rato, de cuando estábamos en todo ese proceso, ¿verdad? De recién casados y dedicarnos a tiempo completo y todo el reto que eso implicaba, ¿verdad? Para nosotros como familia y como hijos y como todo, ¿verdad? Por las expectativas también que todo el mundo tenía de nosotros y de que nos casáramos tan jóvenes y que todo, ¿verdad? Que sí había momentos en que yo decía... ¿Será esto lo que tenemos que hacer, verdad? ¿O será que yo tenía que Sí, seguir las estudiando? preguntas O Dios, normales. ¿verdad? Tal vez siempre, ¿verdad? Como humanos, dudar en algunos puntos Sí. de que si esas eran las decisiones correctas que estábamos tomando, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, hubo un momento que yo siempre recuerdo que estaba haciendo como un estudio, como un devocional, y estaba viendo el pasaje de Romanos donde dice que ¿verdad? Que hacer las cosas por fe, para que no se le cuente como pecado, ¿verdad? Como por Sí. estar dudando lo que se está haciendo. Ajá. Entonces, aunque no voy a decir que eso fue que Dios me habló, ¿verdad? Así, o que me reveló exactamente, pero sí fue como uno de esos momentos que yo recuerdo que fue como que confirmó en mi corazón, por decirlo de esa manera, ¿verdad? De que de eso, si usted está haciendo esto, hágalo con fe, Exacto. ¿verdad? Y disfrute lo que está haciendo y tenga fe que lo que está haciendo en ese momento es lo que tiene que hacer. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces como que a partir de ese momento yo dije, bueno, sí, ya no voy a seguir como dudando o como teniendo como esa ambivalencia entre si es esto o lo otro, que si teníamos que seguir estudiando o no, ¿verdad? Que al final... Sí, porque uno se abruma, llega un momento en que uno se siente como sí, abrumado. ¿verdad? Pero después siempre Dios fue como confirmando las decisiones que fuimos tomando, ¿verdad? Entonces, aunque no fue fácil en algunos momentos, ¿verdad? Dar los pasos, al darlos, Dios confirmaba, ¿verdad? Porque no confirmaba antes de darlos, sino cuando ya los habíamos dado, que es lo interesante. Sí, eso pero es cuando ya interesantísimo. se va haciendo como normal, por decirlo así, dentro de la dinámica de familia, tomar esos pasos y que Dios después los confirma, como que uno se siente un poco más seguro de seguirlo haciendo, ¿verdad? Nosotros estábamos muy chiquillos y no teníamos nada que perder, pero al mismo tiempo sí estábamos renunciando a todo lo que podíamos llegar a tener, ¿verdad? Entonces... sí era como ese proceso de que, bueno, si hacemos esto, significa que estamos renunciando a lo otro, ¿verdad? Y si hacemos esto, renunciamos a las expectativas que alguna gente tenía de lo que nosotros íbamos a hacer, ¿verdad? Pero fue chiva porque igual, ¿verdad? Dios lo fue confirmando y más bien en muchas áreas, ¿verdad? Nosotros logramos ver que el renunciar en ese momento, más bien fue como algo que nos abrió puertas para tener después lo que nosotros necesitábamos de muchas otras formas, ¿verdad? De una manera más bien que no anticipábamos exactamente en todas las áreas, ¿verdad? De familia, de hijos, de un montón de cosas, ¿verdad? Porque yo en algún momento decía, Diego, no podemos tener hijos porque no nos alcanza la plata, ¿verdad? Un bebé es muy caro y no nos alcanza, vea ese presupuesto, ¿verdad? No tenemos con qué hacerle frente a un bebé y no sé qué, ¿verdad? Entonces siempre era como Dios en mi cabeza, va a seguir dudando, ¿verdad? Pero ya le he demostrado todos estos años atrás, ¿verdad? Que yo siempre proveo para ustedes, ¿por qué sigue dudando cada vez que parece que no hay, ¿verdad? Entonces en ese momento dijimos, bueno, sí, no vamos a postergar la decisión de tener bebés por no tener el presupuesto ideal para tenerlos, porque finalmente nunca teníamos el presupuesto ideal para nada, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, sí, vamos a confiar una vez más en que Dios va a acomodar todo lo que tenga que acomodar, ¿verdad? Porque implicaba también, bueno, ¿quién lo va a cuidar? ¿Y cómo vamos a hacer? Y yo trabajaba en ese momento en San Sebastián, entonces tenía que viajar bastante, largo, ¿verdad? Y todo. Y fue así, ¿verdad? Otra vez en uno de los temas que Dios dijo, ya se los había dicho, se los voy a volver a confirmar, ¿verdad? Sí, va a repetir. Entonces, ahí fue como un cambio grande porque pensábamos que iba a ser la parte del ministerio muy parecido, ¿verdad? Que todo iba a seguir igual. Sí, muy ilusamente pensábamos que todo iba a ser igual, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta de que definitivamente no, ¿verdad? Que en nuestra realidad
no era posible meter a un bebé en todo lo que hacíamos, ¿verdad? Claro. Tal vez hay familias que sí lo han podido hacer o en otros momentos era más normal, ¿verdad? Pero para nosotros no. Y llegó un punto donde dijimos, no, no es negociable, ¿verdad? El estar exponiendo siempre a Lucas y que los horarios y que era un corre-corre siempre y metiéndolo a él en todo y en todas las actividades hasta que dijimos, no, la verdad es que no, vamos a hacer un alto, vamos a reacomodar los horarios y a reacomodar nuestra prioridad de ahora, que es ser papás, ¿verdad? Con Lucas bebecito, ¿verdad? Entonces yo di como un paso atrás en la parte del ministerio tan activo que manteníamos los dos hasta ese momento, ¿verdad? Entonces, al principio fue igual como en otros temas complicado, ¿verdad? De asimilarlo, porque a mí me gustaba estar en todo lo que hacíamos, ¿verdad? Claro Y que participar igual y estar con los chiquillos igual y como esa parte activa y social también del ministerio, que obviamente es súper bonita, yo tuve que posponerla, ¿verdad? Pero al final no es como una cosa que yo digo, ay, yo hice el sacrificio, ni mucho menos, sino que, ¿verdad? Que yo sabía Sí, que en ese entendiste momento los tiempos. esa era mi prioridad, Exacto, ¿verdad? sí. Y que la manera de asumirlo así al mismo tiempo permitía que Diego siguiera haciendo, ¿verdad? La parte del ministerio que él estaba haciendo en ese momento, ¿verdad? Claro. Que ya en algunas cosas había ido evolucionando de lo que comenzamos a hacer recién casados, ¿verdad? Pero entonces fue así, ¿verdad? Como muy chiva de disfrutar muchísimo a Lucas, ¿verdad? Como el primogénito, como dice él, ¿verdad? Que es, Sí. y no sentirme yo culpable ni nada de no poder ejercer, digamos, Sí, ¿verdad? El sí, ministerio sí. así como lo veníamos haciendo, sino que había que pausar, pero que era por una Que al razón final el trabajo, mayor, y que ¿verdad? al final el trabajo es sigue con los hijos, Sí, ¿verdad? El trabajo de exactamente. discipular y de Sí, formar. entonces siempre ha sido así, para mí en particular, como entenderlo de todas las facetas, ¿verdad? O todas las formas en que Dios nos permite a nosotros poner en práctica el ministerio, Exacto. ¿verdad? Porque en algún momento yo decía, pero ¿por qué yo estoy teniendo el trabajo secular, ¿verdad? Si yo también quería estar tiempo completo. Ajá. ¿Verdad? Son Y fue preguntas otro que te momento hacías. también de revelación o de regañada, ¿verdad? Que Dios dijo, bueno, pero usted lo que quería es estar tiempo completo o tener oportunidades de invertir en otras personas, porque qué mejor trabajo que ser docente donde tenés un montón de estudiantes todos los días para reflejar a Jesús, ¿verdad? Sí. Para ser esa persona, para conversar, para ser intencional con sus estudiantes. Entonces, Claro, si usted lo buenísimo. que quería era estar tiempo completo en el ministerio, ahí está su ministerio, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, Sí. está bien, ya también lo entendí, ¿verdad? Entonces después con los chiquillos fue Sí. igual, sí, nosotros necesitamos invertir en ellos y tener esa fe y esa convicción de que nuestra inversión como papás en ellos, como ministerio principal, Exacto, sí. ¿verdad? Es más importante que cualquier otra cosa, Claro. ¿verdad? Y también es eso, como no estábamos dispuestos a que nuestros hijos pasaran siempre fuera de la casa, ¿verdad? O siempre estar buscando quién los cuide o cómo Sí. para nosotros poder andar en la calle viendo los hijos de otros, Sí, ¿verdad? sí, te Porque era como entiendo. algo que no tenía sentido para nosotros, bueno, y que sigue siendo así, Exacto, ¿verdad? sí. Ya después dijimos, bueno, ya pidamos el hermanito y entonces llegó Gael, ¿verdad? Ajá. Entonces fue de todavía más complicado andar con dos chiquitos para arriba y para abajo. O sea, ya sabíamos que si con uno no podíamos, con dos mucho menos. Y, pero igual, ¿verdad? Ha sido como muy chiva ver a los chiquillos, ¿verdad? Y nuestra experiencia como papás y de verdad todas las formas tan creativas en que Dios nos forma siendo papás en todas las áreas más críticas de Sí. nuestro carácter, de Es nuestra cierto. voluntad, de un montón de cosas, ¿verdad? Que entonces Que el aprenden ambos, Sí, ¿verdad? sí, Los niños y ustedes aprenden al mismo sí, tiempo. exacto, que el proceso sigue y más bien se intensifica, ¿verdad? En su crecimiento en un montón de áreas siendo papá, ¿verdad? Entonces ahí también es como aplicar ese sentido de que sí, estoy haciendo esto con la convicción de que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Que la inversión en mis hijos es lo que realmente Dios espera de mí, Claro. ¿verdad? El que esta sea su familia, su lugar seguro, ¿verdad? Donde ellos sientan esa identidad como hijos, ¿verdad? De Dios, pero hijos de nosotros, que este es su lugar seguro, Qué ¿verdad? lindo. Eso no se logra si no es de una forma intencional, que es lo que nosotros
tenemos, ¿verdad? Como objetivo y es como nuestro motor, ¿verdad? Para hacerlo Sí. siempre, a pesar de que no siempre es lo más fácil, ¿verdad? Y más fácil sería, bueno, que alguien nos cuide y Sí. nosotros vamos y hacemos esto y vamos a hacer un ministerio aquí y hacemos un ministerio allá y es decir, no, porque nuestro ministerio principal y nuestra prioridad es ellos, ¿verdad? Y no queremos que ellos, estando grandes, ¿verdad? O de adolescentes o así, tengan resentimientos o malos recuerdos de sus papás siendo los que tenían el Ministerio de Jóvenes, Sí. ¿verdad? Entonces más bien es como un reto muy Viviendo grande para afuera y no nosotros, adentro. sí, ¿verdad? O Ajá. invirtiendo su tiempo en los jóvenes de la Sí. iglesia y yo no recuerdo que lo hicieran conmigo, Sí, ¿verdad? claro. Entonces eso es un reto Sí, diario ha para sido muy nosotros, ¿verdad? intencional. Como que eso no esté como nuestra dinámica, ¿verdad? Sino como que ellos siempre sientan que ellos fueron prioridad, ¿verdad? Y que el ministerio principal es la familia y que aquí es donde nos amamos, aquí es donde servimos, aquí es donde nos divertimos, ¿verdad? Y lo hacemos también afuera con otras personas, Claro, ¿verdad? sí. Pero no como que es afuera y aquí es donde no se Sí, hace, o súper aquí es donde no importante eso. compartimos, o aquí es donde no está mis papás nunca para nosotros, ¿verdad? Que al final es lo que vemos. Pero ya es otro tema, ¿verdad? De carencia mucho ahorita, ¿verdad? En Sí, la es sociedad cierto. y en nuestros mismos jóvenes, ¿verdad? Y así, de los diferentes grupos en que hemos estado, vemos como lamentablemente esa es una carencia muy grande en ellos, Sí. entonces no tenemos que Y esperar a que experimentarlo nosotros con nuestros claro, y hijos. que al final ese es el reflejo de la fe, ¿verdad? La fe debe ser más vívida aquí adentro, en la casa, ¿verdad? Acá en Correcto. casa y luego ir y poder aplicar, ¿verdad? Lo que sabemos y lo que entendemos afuera. Y algo que me gustaría que nos hablaras y súper importante es que, bueno, Felipe llegó al mismo tiempo que Nexo, creo, la Sí, por verdad, ahí, por sí. ahí parecido. Y quiero que nos hables de eso, de esa decisión como ustedes como familia, de poder, ¿verdad? Casi que tomar la decisión de avanzar en esto de formar y de crear comunidad Nexo, ¿verdad? ¿Qué ha implicado para ustedes como familia y cómo fue ese proceso de decisión también? Sí, bueno, sí, con Felipe fue una última decisión de fe también, el macho, Sí, porque igual teníamos como la idea de que sería muy chido tener 3 el hijos, número 3. ¿verdad? Sí. Y que claramente son decisiones de las que uno después, si se arrepiente, ya no hay vuelta atrás, No, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, es una ya, decisión hacia sí, adelante, exacto, sí, no sí, hay para o atrás. que estando ya después nosotros más grandes o así dijéramos, ay, ¿por qué nunca pedimos el tercero, verdad? Si Ajá, queríamos sí. otro bebé o lo que sea. Entonces dijimos, bueno, entre más lo pensemos, obviamente más difícil es decidirlo. Entonces, bueno, encarguémoslo y llegó Felipito. Entonces ha sido, ¿verdad? Como Sí, agregar ese ingrediente más en la dinámica, ¿verdad? claro, Que es completamente loco, pero completamente disfrutable y claro. lindísimo y saber, ¿verdad? Otra vez que es una etapa que es muy cansada, que es muy demandante, pero al mismo tiempo se disfruta un montón y todo trae, ¿verdad? Su gozo y Sí. su propósito de Dios también en ellos y de nosotros como familia con un bebé más, ¿verdad? Yo creo que nosotros siempre hemos tenido como muy claro el propósito, ¿verdad? Y hemos mantenido como ese, o más bien ese propósito fue el que nos hizo ser familia, ¿verdad? Entonces el Exacto. propósito de servir a Dios con todo lo que tenemos fue lo que nos motivó a casarnos en primer lugar, ¿verdad? Y es lo que nos ha mantenido todos estos años. Entonces no es ni porque nosotros somos, no Sí. sé, ¿verdad? Diferentes Sí, o que cargas. Dios no, sí, nada, ¿verdad? Sí. Simplemente es que ese siempre ha sido el propósito. Y más Exactamente, bien el sí. tenerlo como muy claro, al final es lo que le ayuda a uno a mantener esa fe en el día a día, Exacto. ¿verdad? Porque no siempre es fácil. Y a veces yo le digo a Diego, ¿se imagina qué bonito tener un trabajo de horario normal? Que usted sale a las 5 y ya no tiene que hacer nada más, que tenemos libre todos los fines de semana, ¿verdad? Que es cierto, digamos, tiene el ministerio es muy chiva en muchas cosas, ¿verdad? Y le permite a uno disfrutar de cosas increíbles, pero por otro lado es Es muy demandante, sacrificante. ¿verdad? Hay Sí, que, sí, sacrificado. sí, hay Ajá. como que tener mucha
como muy, muy buena dinámica, digamos, o como ser muy intencional en cómo hacerlo y cómo no que nos absorba y cómo que siga Sí, siendo siempre algo que disfrutamos de hacer, ¿verdad? Y sí. todo. Entonces, el tener ese principio claro siempre, como en el día a día, es lo que nos ayuda a ir tomando las decisiones, ¿verdad? Entonces, no es porque un día simplemente se nos ocurrió que podíamos hacer un grupo como iglesia, ¿verdad? Y Ujú, ponerle nexo, sino exacto. que ha sido un proceso más bien de años Ujú, donde lo que hemos estado haciendo ha sido eso, claro. ¿verdad? Invertir Ujú, en grupos de personas, invertir nuestra vida, ¿verdad? ujú, En esas personas, en todos nuestros recursos, en lo que hacemos, ¿verdad? Porque ujú, ese es nuestro propósito. ujú. Entonces fue nada más, bueno, nada más no, porque no es como que sea tan sencillo, pero Claro. como ver todo ese tiempo que ya lo veníamos haciendo, Ujú, ¿verdad? De la forma en que ya nosotros veníamos haciendo el ministerio, pero de una forma ya enfocada a un grupo ujú, para una comunidad de fe, que ujú, finalmente en mucho era como responder a la necesidad que veíamos durante años, ¿verdad? De ciertos grupos de personas, de amigos, de conocidos, de nuestras propias familias, ¿verdad? De tener un lugar donde pudieran crecer, donde pudieran pertenecer, donde pudieran estar, ¿verdad? Como ujú. conocer realmente a Jesús, ¿verdad? De una manera más natural y más para su realidad de vida. Claro. Entonces, al final nosotros teníamos los grupos de jóvenes, ¿verdad? O invertíamos en los ministerios de jóvenes, Sí. ¿verdad? Ujú, Antes de tener Nexo, pero igual trabajábamos con los papás, ¿verdad? Pero ujú. igual conocíamos a los hermanos, pero igual había que hacer un montón de trabajo, ¿verdad? Que demandaba el poder cumplir nuestro propósito en ese grupo de jóvenes. Y no Ujú. nuestro propósito de que lo inventamos, ¿verdad? Sí, Sino que sí, sabemos sí. que es el Sí, propósito la que Dios obediencia a nos dio, Dios, ¿verdad? exacto, Entonces, sí. esa Ujú, inversión de cómo reflejar a Jesús, de cómo eso que nosotros experimentamos, ¿verdad? De que Jesús sea el centro, ujú, cómo lo pasamos a esos grupos de jóvenes, es un trabajo muy grande, digamos, y muy ujú, intencional y que requiere de toda una estrategia y toda una ujú, inversión, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, nosotros dijimos, bueno, al final es todo eso que ya hemos venido practicando, por decirlo así, con estos grupos de jóvenes, hacerlo para una comunidad completa. exacto, sí. ¿Verdad? Porque no Ujú, estamos haciendo nada que no hayamos hecho antes, exacto, ¿verdad? O sí. no fue que inventamos Invertir. una metodología diferente para Ujú, ahora abrir Nexo, ¿verdad? ajá, Sino que es la misma experiencia de lo que ya hemos hecho con los grupos de jóvenes y que ujú, sabemos que funciona porque es de Jesús, ¿verdad? ujú, Solo que para toda la dinámica familiar. ujú, Entonces, sí fue como difícil, em, porque sabemos que es un reto muy grande, ¿verdad? Ya tener algo que nosotros somos los responsables, ¿verdad? Junto con el exacto. equipo que es chivísima tener, ¿verdad? En Nexo, pero que éramos nosotros los que teníamos que dar como ese paso, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, sí fue como mucho tiempo, no postergándolo, pero Pero sí pensándolo, pensando. ¿verdad? No fue postergar, Sí. ¿verdad? Pero sí como estar muy conscientes de lo que implicaba dar ese Ujú, paso de fe nuevamente, ¿verdad? sí. Entonces sí, tuvimos como muchas conversaciones donde dijimos, bueno, es organizarlo un poco más, ¿verdad? Como a verlo como a una escala Ujú. más grande, pero que al final es lo que sabemos que estamos Es la llamados a vida. hacer, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces todo lo que hemos invertido en los grupos de jóvenes y todo lo que ha representado para nosotros como familia, invertir en un grupo de jóvenes, hacerlo ujú. como a esta escala, digamos, involucrando a toda la familia, Sí, ¿verdad? Y ujú, si en nos comunidad. vamos a Ujú. desgastar o nos vamos a seguir dando, ¿verdad? Y Dando para entregando Dios. como familia Ujú, para Dios, hagámoslo con algo que realmente cumpla el propósito que Dios nos ha dado, ujú, ¿verdad? Entonces le da todavía más sentido ujú, a su esfuerzo, no nuestro esfuerzo humano, digamos, pero al cumplir con ese rol, ¿verdad? Con esa ujú, obediencia, como cumplir ese ujú. propósito, digamos, de una manera donde estamos más a gusto Claro. haciéndolo porque podemos hacerlo Ujú. completamente de la manera que sabemos que Dios quiere que lo hagamos, Exactamente, ¿verdad? sí. Entonces, aquí estamos, Viviendo ¿verdad? por fe. Sí, y Sí. que Ujú, igual lo seguimos viendo así, ¿verdad? Porque ujú, hay algunas cosas en las que yo no puedo estar,
porque estoy con los chiquillos, ¿verdad? Que ahora, bueno, Lucas tiene 8 años, Gael tiene 5 y Felipe tiene 1 año, ¿verdad? Sí. Entonces son 3 buenas razones Claro. para no poder estar siempre en todo, para yo no ser la que estoy, ¿verdad? Como hombro a hombro al frente, digamos, de la actividad y de las cosas o de los grupos, ¿verdad? Pero sabemos que es la misión que tenemos como familia, Exacto. ¿verdad? Y que como les decimos nosotros a los chiquillos, somos un equipo, ¿verdad? Entonces hoy usted tiene que hacer esta parte, usted la otra, mami este, papi el otro. Entonces en Nexo nosotros lo vemos así. Claro. No que yo tenga que estar con los chiquillos es menos fe que la de Diego para enseñar, Exactamente, ¿verdad? sí. O no es porque Diego tenga más fe o sea más obediente o Dios lo use más, que entonces es el que está al frente de todo, o el que organiza o el que no, simplemente es que nuestra dinámica como familia requiere que las cosas sean así y nosotros estamos totalmente comprometidos en que así suceda. Claro, ¿verdad? y que cada quien cumpla su rol. Sí, Ajá, sí, pero no un familia. rol que sintamos que es como impositivo, Exacto, ¿verdad? sí. O como machista, de que Gwen es la mamá y cuida a los chiquitos, ¿verdad? Sí. Sino que hay etapas, simplemente, Claro. ¿verdad? Y que en esta etapa ellos necesitan un montón de, ¿verdad? Obviamente a la mamá y todos los periodos de Claro. que ellos han estado pequeños, pues ha sido, digamos, de irnos ajustando, pero nunca ha sido tampoco como un tema que yo me sienta como delegada o que soy la que me Exacto. quedo en la casa y no, ¿verdad? Sino porque ya tuvimos bastante entrenamiento previo para entender, Ajá. ¿verdad? Que no es una competencia lo que Exacto. tenemos, ¿verdad? De quién hace más, sino de cómo invertimos en diferentes formas, pero que todas esas formas nos ayudan a cumplir el propósito que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, excelente. eso es Sí. como lo hemos visto y es lo que a nosotros nos ha funcionado, ¿verdad? Sí. Y con lo que nos sentimos bien y satisfechos también con lo que estamos haciendo. Claro, y al final, bueno, yo diría, ¿verdad? Para finalizar, al final, vivir por fe es vivir tomando en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Es más, es nuestra vida a partir de Dios, ¿verdad? A partir de lo que Él es y de lo que Él nos ha llamado a hacer. Exacto, y fue, bueno, hemos tenido todo este proceso, digamos, desde muy chiquillos, ¿verdad? Porque estamos hablando que todo eso comenzó cuando yo tenía como 16 años, ¿verdad? El ir entendiendo todo esto, ¿verdad? Y finalmente cuando uno logra interiorizar y vivirlo de esa manera, es como que las cosas tienen todo el sentido, porque Claro. exactamente el servir o el tener fe no es solo para usted estar al frente de un grupo, ¿verdad? Sí. O usted no necesita fe solo para predicar un domingo, O solo ¿verdad? cuando hay situaciones difíciles, sí, digamos. o solo cuando tenés que Ajá. salir corriendo a ayudar a una familia que está pasando por alguna situación, ¿verdad? Es que en cada cosa que usted hace, en cada decisión, al final usted lo hace por fe, porque estás confiando en que esa decisión, por más pequeña que parezca, ayuda a cumplir el propósito que tenemos, Exacto. ¿verdad? Entonces, el que yo pueda estar como con los chiquillos nos ayuda a cumplir el propósito que tenemos, ¿verdad? El que yo pueda Exacto. ejercer como docente con un montón de chiquillos que también tienen, Sí. ¿verdad? Un montón de necesidades, es un acto de fe, de pensar que Claro. eso que yo estoy haciendo es valioso, ¿verdad? Y es una forma de servir a Dios chivísima también, ¿verdad? El hablar con los papás, el estar en tantas cosas, ¿verdad? Porque al final es eso. No importa si usted sirve a tiempo completo o no, ¿verdad? Es que en todo lo que usted haga, todas las decisiones que usted tome, son para honrar a Dios, ¿verdad? Y que le ayuden a cumplir el propósito de Dios en su vida, entonces lo estás haciendo por fe. Claro. ¿Verdad? Entonces la fe es como ese filtro, ¿verdad? Que nos ayuda a tomar las decisiones en cómo invertimos nuestra vida, nuestra familia, nuestros recursos, todo, ¿verdad? Para un bien supremo, ¿verdad? Que es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es, Gwen. Bueno, muchísimas gracias, Gwen. Mucho gusto. Ha sido maravilloso Sí. hablar contigo. Hablo mucho, amiga. entonces ya te... No hay problema. Gracias, amiga. Ha sido riquísimo poder hablar, ver tu perspectiva. Ha sido lindísimo. Y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta serie de fe. No se pierdan la siguiente serie que vamos a iniciar ahora en diciembre. Y además, por favor, compartan el podcast, compartan los videos también y síganos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao.